muy buenas tardes, muy buenas noches. Eugenio Ferrán está medio enfermito. Ay, Dios mío. Le han operado una manita. Al niño le operaron una manita. Señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Este programa está feliz porque tiene una mujer de coraje hoy como invitada, entre sus invitados. Y dándole la bienvenida a Eugenio Ferrán y a María Teresa Cabrera. Ese solo nombre pesa demasiado en República Dominicana. La pregunta, Eugenio, que yo me hago es, ¿dónde compró María Teresa valor para pretender ser candidata presidencial en un mundo político tan machista, tan engañoso como República Dominicana, en un sistema político donde los varones se reparten todo el dinero de los fondos del Estado que le dan precisamente en tiempos de campaña, donde en un país donde hay un Congreso Nacional que tiene una ley electoral, que dicen que sí, que ahora vamos a tener consenso, pero que Lilian Mateo no ha visto todavía lo que se llama una mesa de trabajo de mujeres bragadas, igual que María Teresa, plantada con unas modificaciones en la mano, exigiéndole al Congreso Nacional que sí se planteen las modificaciones que puedan beneficiar directamente a las mujeres para que, como María Teresa Cabrera, puedan hacer una campaña digna y puedan ocupar los puestos de poder en este país. Yo quiero agregar, además de agradecerte a ti la oportunidad de estar aquí, a los amigos televidentes, en comenzar con María Teresa, preguntarle para que la gente pueda saber qué proyecto político decidió participar en las elecciones del próximo año 2024 con una mujer encabezando la boleta presidencial. Bueno, gracias por la oportunidad y por la valoración también. Mira, es importante un poco contextualizar el surgimiento de la propuesta. Hay un esfuerzo de un conjunto amplio de ciudadanos y ciudadanas que están empeñados desde hace casi 2 años en propiciar una gran articulación de las fuerzas progresistas, alternativas, de izquierda en la República Dominicana, y que en ese esfuerzo puedan presentarse precandidaturas y que un método democrático se pueda escoger una que represente ese conjunto de organizaciones y también de colectivos ciudadanos y de ciudadanas que consideran que en la República Dominicana es necesario dar ese paso para poder, digamos que, aprovechar esta nueva ola progresista que está presente en América Latina, porque han habido muchas olas progresistas que la República Dominicana no ha tenido ningún impacto, precisamente por los niveles de dispersión en que se mantienen las organizaciones de ese litoral. Entonces, en ese contexto de ese esfuerzo y esa voluntad que se expresa de distintas organizaciones, un conjunto de ciudadanos y ciudadanas presentaron la propuesta, plantearon la idea de que María Teresa participe en ese proceso como una de las precandidaturas que pueda someterse a ese escrutinio, podamos decir así, y que al final del proceso entonces podamos tener una candidatura con un programa mínimo, común, viable, que represente a ese conjunto de organizaciones y que pueda enviar un mensaje a ese segmento de los dominicanos y dominicanas que creen que algo distinto
debe surgir, que una propuesta diferente a los partidos tradicionales debe surgir, que pueda aportar contenido para un cambio de época en la República Dominicana. En ese sentido, entonces, surge la propuesta y luego un conjunto de ciudadanos dirigió una comunicación a las diferentes organizaciones. En este momento, el Frente Amplio está en una consulta interna en todas sus estructuras, su membresía. El Congreso Cívico, que es un colectivo, no es un partido con registro, pero es un movimiento político, está también en un proceso de consulta para decidir si asumen la precandidatura de María Teresa Cabrera. Yo creo que ciertamente, como introduce Lilian, puede ser entendido como un atrevimiento en un contexto y en una cultura política y en un sistema político como el que nosotros tenemos. Pero precisamente la necesidad de superar, de alterar los rasgos que caracterizan el sistema político dominicano, es justamente eso lo que nos impulsa a participar en este proceso, animar la idea de la necesidad de la unidad, que a fin de cuentas es lo que resulta indispensable. Nosotros estamos participando, pero somos conscientes de que hay otras propuestas. Y en un escenario así, puedo ser y puedo no ser. Pero lo que está claro es que la necesidad de la unidad de ese conjunto de organizaciones y de muchos dominicanos y dominicanas que militan en un pensamiento democrático, progresista y que no están en la estructura de ningún partido, puedan sentirse convocados. Eso es lo verdaderamente imprescindible. Nosotros estamos trabajando, obviamente, para ganar en una competencia sana, en un ejercicio democrático, pedagógico, que yo creo que a la izquierda y el progresismo de la República Dominicana le hace falta un ejercicio como ese. Y estamos trabajando con vocación de ganar, pero con la conciencia de que lo verdaderamente indispensable es lograr ese proyecto unitario, que pueda realmente poner en debate, ¿no?, la necesidad de un cambio de época. Un propósito que es viejo en la República Dominicana, que digamos, al que muchos dominicanos y dominicanas le han dedicado tiempo, esfuerzo, sangre, porque ¿qué procuraban los expedicionarios de 1959? Un cambio de época. Un proyecto revolucionario. Buscaban un cambio de época, democratizar este país, una reforma agraria, alfabetización, un sistema de seguridad social realmente digno. Es decir, buscaban ese cambio de época. Eso no pudo ser en ese momento, pero tras la caída de la dictadura de Trujillo debió producirse. Pero a mí se me ocurre preguntarte, María Teresa, ese cambio de época, ese cambio del que tú hablas, el actual gobierno no ha aportado nada. A ver, te digo, tras la muerte de Trujillo, el pueblo en las calles reclamaba un cambio de época. Las elecciones que ganó el profesor Juan Bosch era la respuesta a esa búsqueda. Yeah. Pero la intervención el golpe de Estado primero, luego la intervención norteamericana de 1965 malogró esa posibilidad y dobló el curso de la historia. Luego en el 78 se produce una apertura, un espacio, se abre un espacio de tolerancia política,
pero no pasó de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema político nuestro conserva rasgos esenciales de la época de la dictadura. Por ejemplo, la concentración de la riqueza, la concentración de la propiedad. Por eso tú tienes un país 60 años creciendo, pero la pobreza, la desigualdad crece social también, crece también. ¿Por qué? Porque está demasiado concentrado. Tú tienes un sistema impositivo que le cobra más impuestos a los que menos tienen y muy poco a los que tienen mucho o casi todo, y además de eso lo premia liberándole. Con exenciones y además legitimando las evasiones. Exactamente. Entonces, eso no puede ser. Pero además tenemos un sistema político, un rasgo distintivo del sistema político nuestro es la concentración del poder. La centralización del poder, perdón, que se expresa en el presidencialismo. El gobierno del presidente Luis Abinader, si bien ha mostrado, porque otro rasgo que caracteriza el régimen es los altísimos niveles de corrupción y de impunidad. El presidente Abinader ha mostrado preocupación por un manejo transparente de los recursos públicos y yo creo que podemos decir que hace un ejercicio menos vertical del poder, pero no es portador de una propuesta para modificar esos rasgos sustanciales del sistema político que lo heredamos de la dictadura y que siguen intactos. Lo único que cambió es que cuando Trujillo era él que lo concentraba todo, es decir, él se hizo dueño de todo, toda la riqueza llegó a superar los ricos, digamos, la oligarquía tradicional, y ahora son una cantidad de familias, pero un grupito pequeño, sigue siendo igual. María Teresa, mira, sabemos, porque te vemos desde muy joven en las líderes sindicales, políticas, que tienes mucho coraje. Además, tienes el background, ¿no?, de ser una mujer luchadora y fajadora. En esa contienda por alcanzar una candidatura en ese movimiento, por tratar de buscar un cambio en la República Dominicana, ¿a quién más te puedes enfrentar? ¿O puede ser los compañeros que estén enfrente en esa elección que ustedes van a hacer? La idea que anima a ese conjunto de hombres y mujeres que han estado moviéndose por el país, reuniéndose con las distintas organizaciones, es que podamos hacer una articulación que implique a todas las organizaciones progresistas. Hay, obviamente, un grupo de organizaciones que ha estado reuniéndose, discutiendo ideas, definiendo la manera, los procedimientos, la metodología para llegar a ese momento, pero la aspiración es que pueda ser un colectivo, un proyecto unitario que articule a Opción Democrática, Alianza País, el Frente Amplio, Patria para Todos, y todas esas organizaciones que militan en ese ideal. María Teresa, pero hay una realidad palpable, y es que aquí hay 3 partidos políticos que ya iniciaron la campaña y hasta colocaron la percepción de que no hay otras organizaciones políticas que puedan encabezar lo que es la preferencia del electorado. Es verdad que los partidos tradicionales ya empezaron la campaña porque no han aprendido todavía a respetar la institucionalidad del país, porque la ley electoral... Y las propias leyes. Por eso, las instituciones son las leyes, son las normas. Entonces, esos partidos aprueban una normativa que ellos mismos violan olímpicamente, buscando subterfugio. El PLD se inventó lo de una consulta, pero al fin de cuentas fue la primaria que hizo. Claro, y se metió en campaña. La fuerza de Leonel igual, por donde quiera tú encuentras una cantidad de vallas,
y todo eso, y el PRM va en la misma ruta. Entonces, es una demostración también de que no pueden ofrecerle al pueblo dominicano un cambio que apunte al fortalecimiento institucional, a la generación de justicia social y a un proceso plenamente democrático. Aún en medio de esas condiciones, nosotros creemos que tenemos la obligación de persistir y de atrevernos. Y creemos que debemos atrevernos porque es un tema hasta de responsabilidad. Porque si nosotros decimos que el país no debe retroceder y decimos que la continuidad del gobierno actual no garantiza, no es portadora de de la intención de un cambio de época en la República Dominicana, pues tenemos la obligación de presentar una opción, intentar instalarla, ¿no?, en la coyuntura electoral que viene, pero el proyecto tiene que trascender el proceso del 24. María Teresa. E ir más allá. Tenemos una legislación electoral ahora que incluso está en proceso en el Congreso, la modificación de la propia ley electoral, porque estamos en un año preelectoral. Ya a mediados de este año, junio, debe iniciar el proceso, la apertura legal, ¿no?, de las campañas o la selección de los partidos políticos. Ustedes, a diferencia de los partidos tradicionales, están como las hormiguitas por debajo haciendo su proceso sin violentar la ley, sin hacer alaraco ni nada. ¿Cuándo podremos nosotros, la población dominicana, saber, conocer de la elección final de la candidatura que va a impulsar ese proyecto político para que la gente ya pueda empezar a tratar a sumarse, a apoyar? Así es. Yo creo que justamente en ese espacio que el calendario establece legalmente, ya tendremos ese proceso y podremos definir una propuesta que exprese al conjunto. Mientras estamos trabajando, conversando con muchas personas, conversando con familias, con sectores sociales, organizando conversatorios. Estamos trabajando todos y todas, pero este primer, digamos que al concluir el primer semestre de este año, eso debe estar resuelto. María Teresa, el país sigue sin educación política. La clase política tradicional se niega a entender que la política cambió y que hay otra forma para las nuevas generaciones de hacer y llegar al electorado. ¿Qué tienen ustedes planteado frente a un electorado que no esté educado, que por el contrario está corrompido con un clientelismo tan rampante, que da la impresión que ya se sientan a esperar quién viene a ofertarle más? La logística, es la logística de la política dominicana. Uno siente que realmente nuestras nuevas generaciones no quieren, y otros tampoco le dan el pan de lo que es la conciencia social para entender de que ese conjunto de organizaciones de izquierda puede ser un verdadero cambio. ¿Cómo piensan ustedes vender ese producto al electorado? Mira, lo que tú planteas es justamente uno de los rasgos que nosotros creemos que es necesario superar en el sistema político, en la cultura política nuestra, porque eso no ocurre por casualidad. Alguien se beneficia de que se acentúe la cultura, la práctica del clientelismo. Pero aún en medio de una situación como esa, lo que están mostrando los estudios es que hay un segmento que se mantiene
de manera reiterativa en los estudios, esperando, apostando a que una nueva opción política surja que contribuya a modificar la cultura política nuestra, que también se mantiene en los límites del autoritarismo. Nosotros tenemos una cultura muy vertical. Por eso usted observa que muchas personas critican, por ejemplo, que el presidente de la República tome una decisión y luego de ver la reacción de la ciudadanía, eche para atrás. Lo quieren asociar con algo como de poco carácter, de debilidad, cuando a mí me parece que son de los detalles que yo valoro como importantes, porque un gobierno que se reivindica democrático tiene que escuchar a una ciudadanía que reclama. Nosotros nos pasamos 2 años movilizándonos por el 4%, por ejemplo, para la educación. El presidente de entonces no se daba por informado, insistía con una teoría que no tenía sustento. Luego el movimiento de la Marcha Verde por el fin de la corrupción y la impunidad. Hay un presidente que con todas las evidencias y toda la documentación que se mostraba, decía que me enseñen dónde está la corrupción, que me la enseñen. O sea, es como lo que dice la gente, la ciudadanía, no importa. A mí me parece que una cultura política democrática tiene que escuchar. Entonces, en ese sentido, nosotros insistimos porque creemos que hay un nicho para trabajar. Nosotros sentimos que hay un segmento de la ciudadanía que cree en eso. Sí quiere un cambio. Y además creemos que en la medida en que se pueda materializar el proyecto unitario, crea una subjetividad distinta. Y hay personas, y no son pocas, lo que pasa es que hacen menos bulla, que militan en la actividad política pensando en el bien común, no pensando en qué voy a conseguir yo, sino en demandas que van a beneficiar a una colectividad. Porque lo que ocurre con el tema del clientelismo es que eso le conviene a las élites, porque es mejor así. Es una gente que no anda cuestionando nada, no ando preguntando por nada. Simplemente tú le das algo y ya, con eso tienes. María Teresa, nos quedan 3 minutos. En 3 minutos yo quiero que tú nos digas a nosotros, en nombre de la democracia, ¿cuáles son los 4 retos principales de la clase política en este 2023 de cara a mayo de 2024? Yo creo que transformar, hacer una contribución, por lo menos enviar un mensaje para transformar esa cultura política manipuladora. Porque cuando los partidos políticos no se empeñan, por ejemplo, en el tema de la formación política, de la educación que la ley consagra, lo que quieren es personas que puedan ser manipulables. Porque si se forman, tienen más capacidad para exigir, para tener su propia mirada, para expresar con autonomía lo que piensan, lo que creen. Entonces, le conviene mejor lo otro. Pero yo creo que es necesario, en el contexto actual, entender que ya eso no es posible, que es necesario cambiar ese comportamiento y hacer una contribución a una transformación de la cultura política, hacerla más horizontal, más democrática, una contribución al fortalecimiento de las instituciones. Y las instituciones, señores, no son los edificios, son las normas. Son las normas, las leyes que las rigen, que las creen, que dicen cuál es su función, cómo deben desempeñar sus labores. Entonces, yo creo que esos son desafíos muy importantes que la clase política tiene que entender, como la transparencia, el tema de la corrupción, la impunidad. Ya este pueblo no aguanta eso. Bueno. María Teresa, gracias por esas orientaciones. Esperemos que la clase política así comience
a pensar en función de bienestar social para la ciudadanía. Señores, vamos a una pequeña pausa y de nuevo retornamos aquí en nombre de la democracia.